El comandante Jake Sullivan se encontraba en el centro de la masiva cámara del Consejo en Centaur Prime. La sala era enorme, con paredes curvas que se extendían tan alto que apenas podía ver el techo. A su alrededor se sentaban 12 especies alienígenas diferentes, cada una mirándolo desde sus asientos elevados. Sus ojos estaban llenos de algo que le revolvía el estómago. Intentaban no reírse. Jake presionó un botón en el pequeño dispositivo que tenía en la mano. Una luz azul apareció en el aire sobre él, mostrando imágenes de la flota de la Tierra. 12 naves flotaban en el holograma, rotando lentamente para que todos pudieran verlas desde todos los ángulos. Se veían elegantes y limpias, pintadas de un gris oscuro con marcas blancas. Cada nave era aproximadamente del tamaño de una manzana de la ciudad de vuelta en la Tierra. Estas son las mejores naves de guerra de la humanidad, dijo Jake, su voz resonando en la gran sala. Cada una lleva entre 200 y 300 miembros de tripulación. Representan 20 años de nuestra mejor ingeniería y tecnología. Un sonido provino de la sección Crownin. Era Thorgrim, una criatura que parecía un oso gigante hecho de roca, emitiendo un sonido que parecía rocas rodando por una colina. Jake se dio cuenta de que el alienígena se estaba riendo. Otros miembros del consejo se movían en sus asientos, y Jake podía oír susurros en idiomas que no entendía. El embajador Centeran, Krix Balot, se inclinó hacia adelante. Su piel era púrpura y lisa como la de un delfín, y sus grandes ojos negros reflejaban la luz del holograma. Comandante Sullivan, dijo en un inglés perfecto, aunque su voz tenía una cualidad húmeda que hizo pensar a Jake en sonidos submarinos. Estas naves son interesantes, pero quizás podría explicar cómo unas naves tan pequeñas ayudarán en nuestra lucha contra el Imperio Borak. Jake había estado esperando esta pregunta. Nuestras naves pueden ser más pequeñas, pero son rápidas e inteligentes. Cada sistema puede ser modificado según lo que necesitemos. Nuestras tripulaciones han entrenado para cientos de situaciones diferentes. Más susurros llenaron la sala. Jake captó algunas palabras que entendió. Diminuto, débil y algo que podría haber sido adorable en el idioma etéreo. Luminara, la representante etérea, flotaba en su sección de la sala. Parecía estar hecha de una niebla plateada que había aprendido a mantener una forma. Cuando habló, su voz sonaba como campanillas de viento. Apreciamos el deseo de la humanidad de ayudar, dijo. Pero nuestras naves de patrulla más pequeñas llevan 2000 miembros de tripulación. Nuestros cruceros de batalla tienen 15.000. ¿Cómo pueden naves tan pequeñas marcar la diferencia en un combate real? Jake sintió que el calor le subía a las mejillas, pero mantuvo su voz firme. El tamaño no lo es todo en el combate espacial. La velocidad, la táctica y la adaptabilidad a menudo importan más que la potencia de fuego bruta. Thorgrim volvió a hacer ese sonido de piedras rodantes. Humano, he visto los resultados de tus pruebas. Tus armas son juguetes comparadas con nuestros cañones de plasma. Tu blindaje es papel comparado con nuestros escudos de batalla. ¿Qué puedes hacer tú que nosotros no podamos hacer mejor? Desde su silla de mando en el USS Freedom, la almirante Kate Morrison observaba la reunión a través de un enlace de comunicación cuántica. Podía ver cómo se tensaba la mandíbula de Jake, como siempre lo hacía cuando estaba enojado, pero intentaba mantenerse profesional. Hizo una anotación en su bitácora personal. Los miembros del consejo muestran el típico sesgo de naves grandes. Recomendar preparar a las tripulaciones para escenarios de subestimación. La reunión continuó durante otra hora. Especie tras especie presentaron sus flotas. Los Centerans mostraron sus masivos acorazados, cada uno de 8 kilómetros de largo y erizado con suficientes armas para destruir una luna pequeña. Los Crownins exhibieron sus naves fortaleza, enormes cubos de metal cubiertos de un blindaje tan grueso que se podría caminar sobre él. Los Atereals revelaron sus naves de energía, hermosas naves hechas de luz pura que podían atravesar materia sólida. Cuando cada especie terminaba su presentación, los miembros del consejo asentían con respeto y emitían sonidos de aprobación. Cuando Jake había mostrado la flota de la Tierra, apenas habían logrado ocultar su diversión. Finalmente, Krix Balot solicitó las asignaciones de la misión.
El Imperio Borak se ha estado expandiendo hacia el sector de la estación Kepler. Este es un centro de comercio y una instalación minera críticos. No podemos permitir que caiga. Tocó un panel y un nuevo holograma apareció, mostrando un mapa tridimensional del espacio con docenas de puntos de colores que representaban diferentes flotas. La primera flota Centaran tomará la línea de batalla principal, anunció. Puntos azules se movieron a su posición en el mapa. La división pesada Crownin proporcionará apoyo de asalto cercano. Puntos rojos se unieron a los azules. El grupo de ataque rápido atereal se encargará de las maniobras de flanqueo. Puntos plateados se extendieron por los lados. Jaque esperó mientras especie tras especie recibían sus asignaciones de combate. Asalto primario, apoyo pesado, reconocimiento, bombardeo orbital, protección de la línea de suministro, trabajos importantes que los pondrían en el fragor de la lucha. La flota humana, dijo Krix Balot finalmente, proporcionará apoyo en la retaguardia y operaciones de limpieza. Jaque parpadeó. ¿Operaciones de limpieza? Sí. Después de que termine el combate real, sus naves pueden ayudar a rescatar cápsulas de escape y salvar materiales útiles de las naves destruidas. Es un trabajo importante y muy adecuado a sus capacidades. Los otros miembros del Consejo emitieron sonidos de acuerdo. Algunos de ellos definitivamente estaban sonriendo ahora. Aquellos cuyos rostros podían sonreír. Jaque miró la pantalla táctica. Las naves humanas estaban posicionadas muy por detrás de todas las demás flotas, en lo que era claramente la ubicación más segura posible. Era el tipo de asignación que se le da a los nuevos reclutas o a las naves dañadas que no pueden manejar un combate real. Aceptamos la asignación, dijo Jaque en voz baja. Mientras la reunión terminaba y los diversos embajadores salían, Jaque podía oírlos hablar entre ellos. Sus dispositivos de traducción no eran perfectos, pero captó suficientes palabras para entender lo que decían. Flota de juguete jugando a la guerra. Lindas navecitas. Una conversación fue más clara que las otras. Dos oficiales Crownin caminaban cerca de él, hablando en su retumbante idioma. ¿Por qué el Consejo invitó siquiera a los humanos?, preguntó uno. Política, respondió el otro. Su planeta tiene algunos minerales raros que necesitamos. Es más fácil dejar que finjan ayudar que simplemente tomar lo que queremos. Esas diminutas naves no durarán 5 minutos contra los Borak. Por eso se quedan atrás. Cuando los verdaderos guerreros luchan, los niños deben mantenerse al margen. Jaque siguió caminando como si no hubiera oído nada, pero sus manos estaban apretadas en puños y su mandíbula estaba tan tensa que le dolía. Esa noche en el USS Freedom, la almirante Morrison convocó una reunión de todos los comandantes de naves humanas. 12 rostros aparecieron en su pantalla. Los capitanes de las mejores naves de la humanidad. Todos habían visto la reunión del Consejo, y ella podía ver la misma mezcla de ira y determinación en sus ojos que sentía en su propio pecho. Bueno, dijo, ahora sabemos a qué nos enfrentamos. No solo al Imperio Borak, sino a la suposición de que no pertenecemos a esta lucha. La capitana Lisa Brooks del USS Guardián habló primero. Almirante, con todo respeto, creo que están a punto de aprender algo sobre subestimar a los humanos. Morrison sonrió por primera vez en todo el día. Capitana Brooks, creo que tiene toda la razón. 3 días después, la flota galáctica combinada llegó a la estación Kepler. El espacio alrededor de la instalación minera parecía una ciudad de metal flotando en la oscuridad. Enormes plataformas conectadas por puentes se extendían por kilómetros en todas direcciones. Las luces parpadeaban mientras las naves mineras se movían entre los asteroides, extrayendo metales preciosos y elementos raros que mantenían en funcionamiento la economía galáctica. La capitana Lisa Brooks estaba en el puente del USS Guardián, observando a las otras naves tomar sus posiciones. Las naves alienígenas eran masivas más allá de toda creencia. Los acorazados Centuran parecían montañas flotantes, sus cascos cubiertos de puertos de armas y conjuntos de sensores. Las naves Fortaleza Crownin eran cubos perfectos, cada lado más largo que 10 campos de fútbol. Las naves etéreas parecían estar hechas de luz pura,
cambiando de forma mientras se movían. En medio de todos estos gigantes, las 12 naves humanas parecían pececillos nadando con ballenas. Se les había asignado la parte trasera de la formación, tan lejos de la zona de batalla esperada que necesitarían telescopios para ver la lucha. Lisa abrió un canal de comunicación con las otras naves humanas. Aquí guardián a todas las naves humanas. Informen. Uno por uno, los otros capitanes respondieron. El capitán Ryan Clark del USS Defender. Su voz calmada y profesional. El capitán Alex Price del USS Vanguard. Más joven pero ansioso por demostrar su valía. 9 comandantes más, cada uno representando lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Muy bien, gente, dijo Lisa, todos sabemos lo que el Consejo piensa de nosotros. Estamos aquí para ver a los chicos grandes pelear y limpiar el desastre después, pero quiero que todos estén listos para cualquier cosa. Mantengan sus sensores activos y sus sistemas de armas en línea. La voz del capitán Clark llegó a través del comunicador. Guardián, esperas problemas. Espero lo inesperado, defender. Eso es lo que los humanos hacen mejor. 2 horas después, la flota Borak apareció en los sensores de largo alcance. Al principio, era solo una colección de puntos en la pantalla, pero a medida que se acercaban, el verdadero tamaño de la fuerza enemiga se hizo evidente. Más de 200 naves de varios tamaños, lideradas por 3 superacorazados masivos que hacían que incluso las naves Centurion parecieran pequeñas. En el puente de la nave insignia Sentan, el almirante Krix Balat estudiaba la formación enemiga. Nos superan en número ligeramente, dijo a sus oficiales. Pero nuestras naves son individualmente más poderosas. Esto debería ser un enfrentamiento estándar. La batalla comenzó exactamente como los comandantes galácticos esperaban. Las 2 flotas formaron largas líneas enfrentadas, como antiguas naves preparándose para una batalla naval. Las naves más grandes se movieron al frente mientras que las más pequeñas tomaron posiciones de apoyo. Era la forma en que se habían librado las batallas espaciales durante más de 1000 años. Pero los Borak tenían ideas diferentes. En lugar de formar una línea de batalla correspondiente, las naves enemigas se dividieron en grupos más pequeños. Naves de ataque rápido se lanzaron hacia adelante, disparando rápidamente y luego retrocediendo antes de que los cañones pesados pudieran apuntarles. Cruceros de tamaño mediano formaron grupos de caza, rodeando naves aliadas individuales y atacando desde múltiples direcciones a la vez. Los enormes superacorazados se mantuvieron atrás, esperando el momento perfecto para atacar. La primera señal de problemas llegó cuando la nave Centauran ZDS Eternal Glory se encontró rodeada por 6 cruceros Borak. Las armas de la gran nave solo podían disparar en una dirección a la vez, mientras que las naves enemigas se movían a su alrededor como avispas enojadas. En cuestión de minutos, los escudos del Eternal Glory estaban fallando bajo el fuego concentrado. No es así como se supone que deben luchar, dijo el almirante Krix Belot, su voz tensa por la confusión. ¿Dónde están sus líneas de batalla? ¿Por qué no nos están enfrentando adecuadamente? La respuesta llegó en forma de 2 explosiones masivas. La nave fortaleza Crowning Iron Mountain y el crucero ligero atereal Star Whisper desaparecieron en bolas de fuego mientras las fuerzas Borak concentraban sus ataques en objetivos únicos. En el USS Guardián, Lisa observaba la batalla con creciente alarma. Las flotas alienígenas estaban perdiendo estrepitosamente, no porque carecieran de potencia de fuego, sino porque estaban librando el tipo de guerra equivocado. Se habían preparado para una batalla formal y organizada. Los Borak luchaban como piratas. Guardián, aquí Freedom, llegó la voz de la almirante Morrison por el comunicador. Estoy viendo serios problemas tácticos con nuestros aliados. Entendido, almirante. El enemigo está usando tácticas de ataque y retirada. Nuestros amigos grandes no saben cómo manejar eso. De acuerdo. Estoy solicitando permiso al almirante Krix Belot para mover nuestra flota a posiciones activas. Lisa observó como otra nave aliada, esta vez un crucero de batalla Droken, sufría graves daños por un ataque coordinado de los Borak. Almirante, no creo que vayan a decir que sí. Todavía piensan que solo estamos aquí para mirar.
Tenía razón. Cuando la almirante Morrison contactó a la nave insignia Centurion, la respuesta fue inmediata y tajante. Negativo, flota humana. Mantengan sus posiciones asignadas. La situación está bajo control. Pero la situación claramente no estaba bajo control. Una tercera nave aliada explotó y varias otras estaban enviando llamadas de socorro. Los Vorak estaban desmantelando la flota galáctica pieza por pieza. La voz del capitán Price llegó por el canal de comunicación humano. Aquí Vanguard. Estoy viendo a buena gente morir ahí fuera mientras nosotros nos quedamos aquí sin hacer nada. Lo sé, Alex, respondió Lisa. Pero tenemos nuestras órdenes. Órdenes de gente que piensa que somos niños jugando con juguetes, añadió el capitán Clark desde el Defender. Miren este desastre. Los Vorak están usando tácticas básicas de caza en manada, y estos alienígenas no pueden descubrir cómo contrarrestarlas. Lisa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió un canal privado para todas las naves humanas, uno que la flota alienígena no podía monitorear. A todas las naves, aquí guardián actual. Estoy viendo una situación táctica que va de mal en peor. Nuestros aliados están siendo masacrados porque no entienden al enemigo al que se enfrentan. ¿Qué estás pensando, Lisa? La voz de la almirante Morrison era tranquila. Estoy pensando que a veces hay que ignorar malas órdenes para hacer lo correcto. Vinimos aquí a luchar, no a ver morir a buena gente. La flota humana había pasado 3 días estudiando al enemigo a través de sensores de largo alcance. Habían analizado los movimientos de las naves Vorak, los patrones de armas y las preferencias tácticas. Mientras que las flotas galácticas habían asumido que se enfrentarían a una batalla tradicional, los humanos se habían preparado para algo diferente. Todas las naves, anunció Lisa, pasamos al combate activo. Manténganse en formación cerrada. Cúbranse las espaldas y recuerden su entrenamiento. Vamos a mostrarles lo que las naves de guerra humanas pueden hacer realmente. Una por una, las 12 naves humanas se separaron de sus posiciones asignadas en la retaguardia de la flota. Aceleraron hacia la zona de batalla, sus motores brillando con un azul intenso en la oscuridad del espacio. En la nave insignia Centurion, el oficial de sensores del almirante Krix Belot informó del movimiento. Señor, las naves humanas están abandonando sus posiciones. ¿Qué? Comuníqueme con la almirante Morrison. Inmediatamente. Pero para cuando la comunicación se estableció, ya era demasiado tarde. La flota humana ya estaba entrando en la zona de batalla, y se movían más rápido de lo que nadie había esperado. Las pequeñas naves que habían parecido tan frágiles y débiles de repente se lanzaban por el espacio como cazas a reacción, dirigiéndose directamente hacia el enemigo. La capitana Brooks activó los sistemas de armas de su nave y apuntó a la nave Vorak más cercana. Muy bien, gente, dijo a su tripulación. Hora de ponerse a trabajar. El USS Guardián disparó sus primeros tiros de la guerra, y todo cambió. Lo primero que sorprendió a todos fue lo rápido que se movían las naves humanas. El USS Defender del capitán Ryan Clark salió disparado como una bala, cubriendo la distancia hasta la zona de batalla en la mitad del tiempo que debería haber tomado. La nave giraba y viraba por el espacio, esquivando el fuego entrante con movimientos que parecían imposibles para algo tan grande. En la nave insignia Centurion, el almirante Krix Belot observaba sus sensores con confusión. ¿Cómo se mueven así? Naves de ese tamaño no pueden realizar tales maniobras. Su oficial táctico, un joven Centurion llamado Belcor, estudió las lecturas. Señor, sus naves parecen tener motores mucho más potentes de lo que estimamos, y el diseño de su casco permite cambios direccionales extremos sin daño estructural. El Defender alcanzó al primer grupo de naves Vorak, 6 cruceros medianos que habían estado atacando a una nave Cronin dañada. En lugar de enfrentarlos de frente como lo hacían las naves alienígenas, el capitán Clark hizo algo inesperado. Voló su nave por debajo de la formación enemiga, tan cerca de los cascos Vorak que sus escudos casi tocaban su blindaje. Luego abrió fuego. Las armas que salieron del Defender no eran los grandes y lentos proyectiles de plasma que usaban otras especies. En cambio,
Miles de pequeños proyectiles salieron disparados desde puertos ocultos a lo largo del casco de la nave. Se movían tan rápido que parecían corrientes de luz, y cortaron el blindaje Borak como cuchillos calientes a través de mantequilla. 3 de las naves enemigas explotaron en segundos. Las otras 3 intentaron girar para seguir al defender, pero el capitán Clark ya se había ido, su nave girando para atacar a otro grupo de enemigos. ¿Qué tipo de armas son esas?, exigió el almirante Krix Belot. Pero no hubo tiempo para responder porque el USS Vanguard del capitán Alex Price estaba haciendo algo aún más sorprendente. Cuando 4 naves Borak intentaron rodearlo, Price pidió ayuda a otros 2 capitanes humanos. Las 3 naves humanas comenzaron a volar en un patrón complejo alrededor de las otras, en espiral y entrelazándose sin dejar de atacar. Las naves Borak no podían decidir a qué nave humana apuntar. Cada vez que apuntaban a una, otra aparecía detrás de ellas. Las 3 naves humanas se movían como bailarines, cada una sabiendo exactamente dónde estarían las otras. Su potencia de fuego combinada creó una bola móvil de destrucción que destrozó la formación enemiga. El USS Relentless de la capitana Sarah Kim le mostró a la galaxia algo que nunca habían visto antes. Su nave lanzó lo que parecían misiles normales, pero estas armas se comportaban de manera extraña. En lugar de explotar al golpear las naves enemigas, atravesaron el casco y desaparecieron dentro. Por un momento, no pasó nada. Luego, las naves Borak comenzaron a desmoronarse desde adentro. Trozos de sus cascos simplemente se disolvían como si algo estuviera comiendo el metal. Secciones enteras de las naves se desmoronaron, dejando enormes agujeros que exponían el interior al espacio. Almirante Morrison, llegó la voz del almirante Krix Balot por el sistema de comunicación. ¿Qué son esas armas? ¿Cómo pueden sus naves moverse así? La almirante Morrison ahora comandaba desde el USS Guardián después de transferirse desde el Freedom. Sonrió mientras veía a sus naves arrasar la formación enemiga. Lo llamamos ingeniería humana, almirante. Cada una de nuestras naves lleva 40 sistemas de armas diferentes y 30 configuraciones defensivas distintas. Podemos cambiar nuestro rol de combate en menos de 10 minutos, dependiendo de lo que la batalla necesite. Hizo una pausa para ver al grupo del capitán Price destruir otra nave enemiga. Ustedes construyen sus naves para que sean fortalezas, almirante. Grandes, poderosas, intimidantes. Nosotros construimos nuestras naves para que sean herramientas. Rápidas, inteligentes, adaptables. No luchamos las batallas que esperamos luchar. Luchamos las batallas que necesitamos luchar. Las naves humanas continuaron su danza mortal a través de la flota enemiga. La capitana Lisa Brooks coordinó un ataque contra uno de los enormes superacorazados Borak. 6 naves humanas concentraron su fuego en la masiva nave, pero en lugar de intentar atravesar su grueso blindaje, apuntaron a algo completamente diferente. Las armas humanas golpearon los centros de mando enemigos, las matrices de comunicación y los sistemas de sensores. No intentaron destruir la enorme nave. En cambio, la dejaron ciega y sorda, incapaz de coordinarse con el resto de la flota Borak. Sin su capacidad para dar órdenes, el superacorazado se convirtió en una pieza de metal flotante muy grande y muy cara. Las naves Borak más pequeñas que habían estado siguiendo su comando de repente se encontraron luchando solas, sin ningún plan o coordinación. El capitán Ben Hughes del USS Striker sufrió daños cuando 3 naves Borak lograron arrinconarlo cerca de un asteroide. El casco de su nave estaba marcado y humeante, pero siguió luchando. En cuestión de minutos, Hughes había destruido a 2 de sus atacantes y había hecho huir al tercero. Striker, informe de su estado, llamó la almirante Morrison. Estamos heridos, pero no caídos, almirante. Brecha en el casco en la sección 7, pero las reparaciones de emergencia están aguantando. Seguimos siendo efectivos en combate. Los comandantes alienígenas que observaban la batalla no podían creer lo que veían. Naves que habían descartado como juguetes estaban desmantelando sistemáticamente una flota enemiga que había estado ganando solo minutos antes. Los Borak comenzaron a darse cuenta de que estaban luchando contra algo diferente a las fuerzas galácticas tradicionales que habían conquistado antes.
Estas naves humanas no seguían las viejas reglas del combate espacial. Se movían demasiado rápido, golpeaban con demasiada precisión y usaban armas que nadie había visto antes. Pero los Borak habían estado conquistando sistemas estelares durante siglos. No iban a rendirse fácilmente. El comandante enemigo, una criatura brutal llamada Señor de la Guerra Tax, tomó una decisión que resultaría ser un error fatal. En lugar de retirarse o intentar adaptarse a las tácticas humanas, decidió concentrar toda su flota restante contra las naves humanas. Todas las naves, transmitió a sus fuerzas. Concentren todos los ataques en las pequeñas naves humanas. Destruyanlas y el resto de esta batalla será fácil. Más de 100 naves Borak comenzaron a converger sobre las 12 naves humanas. Parecía que los humanos estaban a punto de ser abrumados por el simple número. La almirante Morrison observó el movimiento enemigo en su pantalla táctica. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Todas las naves están mordiendo el anzuelo. Ejecuten el plan Delta. Las naves humanas cambiaron de repente su comportamiento. En lugar de continuar sus ataques individuales, comenzaron a moverse hacia un único punto en el espacio. Parecía que se estaban retirando, agrupándose donde podrían ser fácilmente destruidas. La flota Borak lo siguió, ansiosa por acabar con estas molestas naves pequeñas. El Señor de la Guerra Tax sonrió mientras veía a sus fuerzas rodear a los humanos. En minutos, la batalla habría terminado. Pero la almirante Morrison tenía una sorpresa más para mostrarle a la galaxia. El USS Freedom, que se había mantenido al margen de la batalla principal, de repente aceleró hacia el centro de la formación Borak. La nave se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse, directamente hacia la nave enemiga más grande. «Almirante, ¿qué está haciendo?», gritó la capitana Brooks. «Algo que va a terminar esta lucha», respondió Morrison. «Todas las naves, prepárense para el final». El Freedom se lanzó hacia la nave insignia Borak como un misil. Estaba a punto de mostrarles a todos lo que sucedía cuando la ingeniería humana se encontraba con la determinación humana. El USS Freedom aceleró hacia el corazón de la flota Borak como un cometa hecho de metal y fuego. La almirante Morrison estaba sentada en su silla de mando, observando cómo la nave insignia enemiga se hacía más grande en su pantalla con cada segundo que pasaba. El masivo superacorazado Borak tenía 8 kilómetros de largo y estaba erizado con suficientes armas para destruir un planeta. «Almirante, se dirige directamente hacia ellos», gritó la capitana Brooks desde el Guardián. «A esa velocidad, nunca podrá apartarse a tiempo». La voz de Morrison era tranquila. «No planeo apartarme, Lisa». El equipo del puente del Freedom trabajaba con silenciosa eficiencia a su alrededor. Habían entrenado para este escenario exacto docenas de veces, aunque esperaban no tener que usarlo nunca. Cada persona conocía su trabajo, y cada persona sabía lo que estaba a punto de suceder. «A toda la tripulación, aquí la almirante», anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. «Ejecuten el protocolo de evacuación 7. Todo el personal a las cápsulas de escape. Tienen 90 segundos». La tripulación del Freedom se movió como una máquina. Habían practicado esta evacuación tantas veces que podían hacerla dormidos. En 60 segundos, todas las personas, excepto la almirante Morrison, estaban selladas dentro de cápsulas de escape especialmente diseñadas y distribuidas por toda la nave. En la nave insignia Borak, el Señor de la Guerra Tax observaba la nave humana que se acercaba con confusión. ¿Qué intenta hacer esa pequeña nave? ¿Cree que puede embestirnos? Nuestros escudos la aplastarán como a un insecto. Su oficial táctico, una criatura con cicatrices y 4 brazos, estudió las lecturas de los sensores. «Señor de la guerra, la nave humana se mueve muy rápido, mucho más rápido de lo que debería ser posible. No importa lo rápido que se mueva. Una pequeña nave no puede hacernos daño». Pero la almirante Morrison sabía algo que el Señor de la Guerra Tax no sabía. El Freedom no era una nave cualquiera. Era la primera nave experimental de la humanidad, construida con tecnología que ni siquiera los otros capitanes humanos entendían completamente.
El casco de la nave estaba revestido con miles de pequeñas cargas explosivas, cada una cuidadosamente colocada y sincronizada con precisión. El Freedom había sido diseñado no solo como una nave de guerra, sino como la jugada de sacrificio definitiva. Cuando no había otra forma de ganar, el Freedom podía convertirse en un arma que destruiría cualquier cosa que tocara. Lanzamiento de cápsulas en 10 segundos, anunció Morrison. Podía oír los sonidos mecánicos de las cápsulas de escape preparándose para ser disparadas lejos de la nave. 5 segundos. 3, 2, 1. Lanzamiento. 47 cápsulas de escape salieron disparadas del Freedom a alta velocidad. Cada una llevaba a miembros de la tripulación a un lugar seguro. Las cápsulas eran pequeñas y rápidas, diseñadas para evitar el fuego enemigo y alcanzar naves amigas. La almirante Morrison estaba ahora sola en el puente del Freedom. Miró la pantalla táctica por última vez. La nave insignia Borak estaba a menos de 5 segundos de distancia. A su alrededor, más de 100 naves enemigas estaban posicionadas en una formación cerrada, exactamente donde ella las necesitaba. Aquí la almirante Morrison a todas las naves humanas, dijo en su comunicador. Ha sido un honor servir con ustedes. Cuídense unos a otros. Presionó un botón rojo en su consola de mando. El USS Freedom golpeó la nave insignia Borak a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero en lugar de simplemente estrellarse contra la nave enemiga, sucedió algo extraordinario. Las cargas explosivas a lo largo del casco del Freedom detonaron en una secuencia precisamente cronometrada, canalizando todo el impulso y la fuerza explosiva de la nave directamente hacia el núcleo de la nave enemiga. El superacorazado Borak no solo explotó, implosionó, colapsando sobre sí mismo mientras las masivas energías liberadas por la colisión creaban una anomalía gravitacional temporal. La enorme nave se arrugó como una bolsa de papel, y las ondas gravitacionales que siguieron desactivaron una docena de naves enemigas cercanas. Pero la almirante Morrison tenía una última sorpresa. 30 segundos después de la colisión, su cápsula de escape salió disparada de la destrucción a una velocidad increíble. La cápsula había estado oculta en el núcleo central del Freedom, protegida por capas de blindaje y lanzada por la misma fuerza explosiva que destruyó la nave enemiga. Morrison a guardián, llegó la voz de la almirante por el sistema de comunicación. Aquí Freedom actual. Estoy viva y fuera de la zona de explosión. La capitana Brooks sintió lágrimas en los ojos al oír la voz de su almirante. Morrison, maldita genia. Pensamos que te habíamos perdido. No es tan fácil deshacerse de mí, Lisa. Ahora, terminen esta lucha. La destrucción de la nave insignia Borak rompió por completo la formación enemiga. Naves que habían estado trabajando juntas de repente se encontraron solas y confundidas. Sin su nave de mando, la flota Borak no tenía coordinación, ni plan, ni forma de adaptarse a las tácticas humanas que los estaban destrozando. La USS Relentless de la capitana Sarah Kim lideró a las 11 naves humanas restantes en un asalto final coordinado. Se movieron a través de las dispersas naves enemigas como cirujanos con escalpelos, apuntando a sistemas específicos en múltiples naves al mismo tiempo. Los humanos habían estudiado el diseño de las naves Borak durante la batalla. Sabían exactamente dónde golpear para desactivar motores, armas, sistemas de comunicación y soporte vital. En lugar de intentar destruir cada nave enemiga, simplemente las dejaban indefensas. El Vanguard del Capitán Price desactivó 3 cruceros enemigos en 2 minutos apuntando a sus núcleos de motor. El Defender del Capitán Clark eliminó los sistemas de armas de 5 naves Borak sin destruir las naves mismas. El dañado Striker del Capitán Hughes, todavía humeante de su encuentro anterior, logró desactivar 2 naves enemigas más al inutilizar sus sistemas de navegación. Las naves humanas trabajaron juntas como partes de una sola máquina. Cuando un capitán detectaba una debilidad en una nave enemiga, compartía inmediatamente esa información con los demás. Cuando una nave humana necesitaba apoyo, la nave amiga más cercana estaba allí en segundos. En 30 minutos desde el sacrificio de la almirante Morrison, la flota Borak estaba acabada. La mayoría de sus naves estaban destruidas o desactivadas.
Las pocas naves que aún funcionaban intentaban escapar, huyendo de las pequeñas naves humanas que habían demostrado ser tan letales. En la nave insignia Centurion, el almirante Krix Belot estaba sentado en un silencio atónito. Sus pantallas tácticas mostraban la verdad imposible. 12 pequeñas naves humanas habían derrotado a una flota enemiga de más de 200 naves. Las naves de juguete de las que su gente se había reído habían logrado lo que sus masivos acorazados no pudieron. «Comuníquenme con la almirante Morrison», dijo en voz baja. Cuando el rostro de Morrison apareció en su pantalla, ella flotaba en su cápsula de escape, pero parecía completamente tranquila. «Sí, almirante Krix Belot». «¿Cómo?», fue todo lo que pudo decir. Morrison sonrió. «Luchamos con inteligencia, almirante. No solo traemos armas grandes a una batalla. Traemos las herramientas adecuadas para el trabajo, y no tenemos miedo de usarlas». Miró algo fuera de cámara. Probablemente un informe de daños de su flota. «Perdimos una nave hoy, la Freedom, pero salvamos esta batalla, y salvamos muchas vidas en ambos lados». «Ambos lados». Desactivamos la mayoría de las naves Borak en lugar de destruirlas. Esas tripulaciones sobrevivirán. Algunos de ellos incluso podrían decidir que ya no quieren ser conquistadores. El almirante Krix Belot se dio cuenta de que estaba ante un tipo de guerrero completamente diferente a cualquiera que hubiera conocido. Estos humanos no solo luchaban para ganar. Luchaban para resolver problemas. «Almirante Morrison», dijo formalmente, «el Consejo de Defensa Galáctico le debe a la humanidad una disculpa y una explicación». «La disculpa sería agradable», respondió Morrison. «Pero lo que realmente quiero es la oportunidad de mostrarles cómo podemos trabajar juntos. Esta batalla ha terminado, pero la guerra no, y creo que podemos enseñarnos mutuamente algunas lecciones valiosas». Mientras las naves de rescate se movían para recoger a la almirante Morrison y ayudar con las secuelas de la batalla, una cosa estaba clara. La galaxia nunca volvería a ver las naves de juguete humanas de la misma manera. 2 semanas después de la batalla de la estación Kepler, el panorama político galáctico había cambiado por completo. La noticia de la victoria humana se había extendido por miles de sistemas estelares. La flota de juguete que había sido un chiste era ahora la fuerza militar más comentada de la galaxia. La almirante Kate Morrison se encontraba en la sala de conferencias principal de la nave insignia Centurion, mirando a los mismos miembros del Consejo que habían despreciado a su gente apenas unas semanas antes. Pero la atmósfera era completamente diferente ahora. En lugar de risas apenas disimuladas, vio respeto en sus ojos. En lugar de sonrisas condescendientes, vio un interés genuino. El almirante Krix Belot se levantó de su asiento. «Almirante Morrison, en nombre del Consejo de Defensa Galáctico, me disculpo formalmente por nuestro trato hacia la humanidad y su flota. Los juzgamos por las apariencias en lugar de por sus capacidades». Morrison asintió con gracia. «Disculpa aceptada, almirante. Todos estamos aquí para aprender unos de otros». La capitana Lisa Brooks, ahora ascendida a almirante y sentada junto a Morrison, abrió una pantalla holográfica que mostraba las estadísticas de la batalla. «Ya que pidieron un informe completo sobre nuestras tácticas, esto es lo que sucedió en la estación Kepler». Los miembros del Consejo Alienígena se inclinaron hacia adelante mientras Brooks explicaba la filosofía militar humana. «Ustedes construyen sus naves para que sean castillos», dijo. «Grandes, fuertemente blindados, diseñados para recibir castigo y repartirlo. Eso funciona bien en batallas tradicionales donde ambos bandos se alinean y se disparan el uno al otro». Cambió la pantalla para mostrar esquemas de naves. «Nosotros construimos nuestras naves para que sean herramientas múltiples. Cada nave humana puede desempeñar 6 roles de combate diferentes dependiendo de lo que la situación requiera. Caza, bombardero, explorador, nave de apoyo, nave de asalto o plataforma de mando». Thorgrim, el masivo comandante Crownin, habló. «Pero ¿cómo pueden naves tan pequeñas llevar tantos sistemas diferentes?». El capitán Ryan Clark, ahora almirante Clark, respondió: «Nuestra tecnología se adapta a nosotros, y nosotros nos adaptamos a cualquier situación.
Un solo sistema de armas en nuestras naves puede reconfigurarse para disparar proyectiles cinéticos, rayos de energía, pulsos electromagnéticos o desensambladores nanobóticos, dependiendo de lo que el objetivo requiera. La representante etérea, Luminara, brillaba de curiosidad. Las armas nanobóticas que usaron no se parecen a nada que hayamos visto. ¿Cómo funcionan? La almirante Morrison intercambió una mirada con sus oficiales. Habían debatido cuánto revelar sobre su tecnología avanzada. Los nanobots son máquinas microscópicas que pueden descomponer materiales específicos. Los programamos para que apunten a los cascos de las naves enemigas mientras dejan intactos los sistemas de soporte vital. Está diseñado para desactivar en lugar de matar. Esta declaración causó un revuelo entre los miembros del Consejo. La mayor parte de la guerra galáctica era brutal y absoluta. La idea de armas diseñadas para preservar las vidas enemigas les era ajena. Durante las siguientes semanas, las solicitudes de asesores militares humanos llegaron de todas las principales potencias galácticas. El Imperio Crowning quería aprender las tácticas de asalto humanas. El colectivo Atereal buscaba entender la tecnología adaptativa humana. Incluso los orgullosos Centurions solicitaron ejercicios de entrenamiento conjuntos. La almirante Sarah Kim, antes capitana Kim del USS Relentless, recibió la asignación más inusual. Fue encargada de establecer la primera academia militar humana en un mundo neutral llamado Haven Prime. La academia entrenaría a oficiales alienígenas en la doctrina táctica humana. El día que se inauguró la academia, Kim se paró frente a su primera clase de estudiantes. 50 oficiales de 12 especies diferentes, todos ansiosos por aprender los secretos de la guerra humana. Entre ellos estaba Belcor, el joven Centurion que había estado sirviendo en la nave insignia del almirante Krix Balot durante la batalla. Bienvenidos a la Academia Militar Humana, dijo Kim. Lo primero que deben entender es que no les enseñamos a luchar como humanos. Les enseñamos a pensar como humanos. Caminó entre los estudiantes, observando sus diferentes tamaños, formas y fisiologías. Cada especie aquí tiene ventajas naturales. Los Crownings son increíblemente fuertes. Los Atereals pueden atravesar la materia. Los Centarans tienen una memoria perfecta. Les vamos a enseñar a usar esas ventajas de maneras que nunca consideraron. Belcor levantó un apéndice tentaculado. Almirante Kim, ¿cuál es el principio militar humano más importante? Kim sonrió. Adaptabilidad. No nos preparamos para las guerras que esperamos luchar. Preparamos nuestras mentes para manejar cualquier guerra que podamos encontrar. Mientras tanto, la almirante Brooks lideraba la primera fuerza de tarea conjunta humano-alienígena. Su nueva flota combinaba naves humanas con naves de 6 especies diferentes. Los resultados fueron notables. Las naves Fortaleza Crowning proporcionaban una potencia de fuego pesada, mientras que las naves humanas se encargaban de los ataques de precisión. Las naves etéreas exploraban por delante usando sus habilidades de fase, mientras que las naves humanas coordinaban el ataque general. La primera misión de la fuerza de tarea fue contra un grupo de piratas espaciales que habían estado asaltando rutas comerciales. Los piratas esperaban enfrentarse a tácticas galácticas tradicionales. En cambio, se encontraron con algo completamente nuevo. Las naves humanas desactivaron las naves piratas mientras las naves Crowning proporcionaban cobertura. Las naves etéreas atravesaron las barreras piratas para rescatar rehenes mientras las naves Centauran usaban sus sensores avanzados para localizar bases ocultas. Toda la operación duró 4 horas y ni un solo civil resultó herido. 6 meses después de la batalla de la estación Kepler, el comandante Hake Sullivan se encontró de nuevo en la Cámara del Consejo de Defensa Galáctico. Pero esta vez, no estaba presentando las naves de la humanidad para su aprobación. Estaba presentando la última evaluación de amenazas a la galaxia. El Imperio Borak se ha reagrupado, anunció al Consejo. Nuestra inteligencia sugiere que están preparando un asalto masivo a los mundos del núcleo. Los miembros del Consejo alienígena ya no parecían escépticos cuando los humanos hablaban. Escucharon atentamente mientras Sullivan describía la amenaza. La buena noticia, continuó Sullivan, es que estamos listos para ellos.
La nueva doctrina táctica conjunta desarrollada por nuestras flotas combinadas ha sido probada en 12 enfrentamientos separados. Hemos tenido una tasa de éxito del 100%. El almirante Krix Balot se puso de pie. El Consejo de Defensa Galáctico reconoce formalmente a la humanidad como una potencia militar de primer nivel y solicita su liderazgo en todas las futuras operaciones conjuntas. El voto fue unánime. Esa noche, la almirante Morrison estaba sentada en sus aposentos a bordo de la nueva nave insignia USS Unity, una nave diseñada conjuntamente por ingenieros humanos y alienígenas. Estaba leyendo informes de la Academia, de las fuerzas de tarea conjuntas y de las diversas misiones diplomáticas que habían surgido del éxito militar de la humanidad. El capitán Alex Price, ahora almirante Price, entró en su oficina. Almirante, la última promoción de graduados de la Academia incluye oficiales de 17 especies diferentes, y 3 mundos más han solicitado unirse a nuestra red de defensa conjunta. Morrison sonrió. Es increíble lo que un poco de respeto mutuo puede lograr. Más que eso, respondió Price. Ya no solo luchamos juntos, pensamos juntos. Los Aterials compartieron su tecnología de fase. Los Crownings nos están enseñando sus técnicas de metalurgia. Los Enterans nos dieron acceso a sus sistemas de mejora de la memoria. Morrison se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la flota reunida a su alrededor. Naves humanas volaban junto a naves alienígenas, sus tripulaciones trabajando juntas de maneras que habrían sido imposibles solo meses antes. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo ella. No solo somos más fuertes que antes, todos somos más fuertes. Cada especie en esta alianza está aprendiendo de las demás. La escena final mostraba a tripulaciones humanas y alienígenas trabajando codo con codo a bordo de naves mixtas. En las aulas de la Academia, estudiantes de docenas de especies aprendían no solo tácticas humanas, sino también a pensar creativamente sobre cualquier problema que pudieran enfrentar. La diminuta flota que una vez fue un chiste se había convertido en el fundamento de un nuevo tipo de defensa galáctica. La humanidad no solo se había unido a la comunidad galáctica, habían ayudado a crear una versión mejor de ella. Y en el vasto cosmos, donde las amenazas aún acechaban en la oscuridad entre las estrellas, las flotas combinadas estaban listas. Ya no luchaban como especies separadas, sino como una fuerza unida, preparada para cualquier desafío que el universo pudiera traer. Las masivas naves negras se movían por el espacio como tiburones hambrientos en aguas oscuras. Sus cascos se extendían más de 3 kilómetros de largo, cubiertos de un blindaje que podía detener armas nucleares. Dentro de estas naves vivían los Corbani, los cazadores más temidos de la galaxia. Durante 3000 años, habían viajado de mundo en mundo, conquistando cada especie que encontraban. El almirante Zar estaba en el puente de su nave insignia, mirando las estrellas con fríos ojos amarillos. Medía 2.4 metros de altura con una piel gris tan dura como el metal. Garras afiladas se extendían desde sus dedos y filas de dientes puntiagudos llenaban su boca. Como todos los Corbani, estaba hecho para matar. Su gente se autodenominaba los superdepredadores. Y ninguna criatura en la galaxia había demostrado lo contrario. Detrás de él, sus oficiales trabajaban en sus puestos. Monitoreaban la flota de 50 naves de guerra que seguían su comando. Cada nave llevaba miles de guerreros Corbani, todos ansiosos por su próxima caza. Los Corbani vivían para estos momentos en que encontraban nuevas presas que conquistar. El capitán Hake Morrison estaba sentado en el centro de mando de la Fuerza de Defensa de la Tierra, mirando las pantallas de radar con creciente preocupación. Señales extrañas habían aparecido en el borde del sistema solar hace 3 días. Los patrones no se parecían a nada que los científicos de la Tierra hubieran visto. Lo que sea que se acercaba a ellos era grande, organizado y se movía con un propósito claro. Hake era un hombre alto con cabello castaño y ojos cansados. Había pasado 20 años en el ejército, ascendiendo a través de los rangos. Siempre se había preguntado qué pasaría cuando la Tierra finalmente se encontrara con alienígenas de otros mundos. Ahora temía estar a punto de descubrirlo. La doctora Lisa Carter entró corriendo al centro de mando, llevando una gruesa carpeta de informes.
Era una mujer pequeña con cabello negro corto y gafas que nunca parecían quedarse en su sitio. Como la principal experta de la Tierra en comportamiento animal, había sido llamada para ayudar a analizar las señales alienígenas. Jake, tienes que ver esto, dijo, extendiendo papeles sobre su escritorio. He estado estudiando los patrones de movimiento de estas naves. No están explorando ni intentando comunicarse. Están cazando. Jake miró los gráficos que Lisa había preparado. Las naves alienígenas se movían en formación, extendiéndose para rodear el sistema solar de la Tierra. Era el mismo patrón que usaban los lobos al cazar ciervos, o los tiburones al rodear a su presa. ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó Jake. Lisa señaló los datos. Cada especie depredadora en la Tierra utiliza tácticas similares cuando caza. Estos alienígenas se están posicionando para cortar cualquier ruta de escape. Quieren atraparnos. Mientras tanto, en su nave insignia, el almirante Sar estudiaba las lecturas de la Tierra. Sus oficiales científicos habían completado sus escaneos del pequeño planeta azul. Lo que encontraron lo emocionó más que cualquier caza en décadas. Almirante, el planeta contiene más de 8.000 millones de formas de vida de la especie objetivo, informó su segundo al mando. Parecen ser primitivos, habiendo apenas alcanzado el viaje espacial básico. Sus armas son proyectiles de base química y dispositivos nucleares simples. Sar sonrió, mostrando sus afilados dientes. Excelente. Otra conquista fácil para el imperio. Preparen el mensaje de intimidación estándar. Pero mientras el oficial científico continuaba su informe, la sonrisa de Saktar se desvaneció. Señor, hay algo inusual en este planeta. Nuestros bioescáneres están detectando un número masivo de especies depredadoras, más que en cualquier mundo que hayamos encontrado. Imposible. Gruñó Saktar. Los mundos de presas no soportan grandes poblaciones de depredadores. La especie presa se extinguiría. El oficial científico revisó sus lecturas de nuevo. Los escaneos son correctos, señor. Este planeta tiene miles de especies cazadoras diferentes. Grandes cazadores en manada, depredadores aéreos, asesinos acuáticos y muchos otros. Sin embargo, de alguna manera, la especie dominante ha sobrevivido y se ha multiplicado. Saktar estudió los datos él mismo. En todos sus años de conquista, nunca había visto nada como la Tierra. La mayoría de los mundos contenían una o dos especies superdepredadoras como máximo. Pero este pequeño planeta estaba cubierto de cazadores de todo tipo imaginable. Leones, tigres, lobos, osos, tiburones, águilas y un sinnúmero de otros compartían el mismo mundo con los humanos. ¿Cómo sobrevivieron los humanos con tantos depredadores?, se preguntó en voz alta. De vuelta en la Tierra, Jake Morrison convocó una reunión de emergencia con los líderes mundiales. La presidenta Ellen Baker se unió a la videoconferencia desde Washington, junto con comandantes militares y científicos de todas las naciones importantes. La situación es clara, explicó Jake al grupo. Nos enfrentamos a una fuerza de invasión que nos supera en número y armamento por completo. Las tácticas militares tradicionales no funcionarán contra una tecnología tan avanzada. La presidenta Baker se inclinó hacia adelante en la pantalla. ¿Cuáles son nuestras opciones, capitán? La doctora Lisa Carter habló. He estado analizando todo lo que sabemos sobre estos alienígenas. Son depredadores, pero solo han cazado especies de presa antes. Nunca se han enfrentado a otra raza depredadora. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó el general Pete Williams, jefe de las Fuerzas Militares Combinadas de la Tierra. Significa que no nos entienden, respondió Lisa. Cada especie que han conquistado antes huyó o se rindió rápidamente. Esperan que hagamos lo mismo. Jake estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de la flota alienígena. Entonces, tenemos una ventaja que no esperan. Nosotros también somos depredadores. La flota del almirante Sar alcanzó la atmósfera exterior de la Tierra. Transmitió la demanda de rendición estándar que había usado en otros 47 mundos. El mensaje era simple: someténse inmediatamente o serán destruidos.
Jake Morrison recibió la transmisión alienígena en el centro de mando. La voz que habló era fría y mecánica, traducida por las computadoras de los alienígenas al lenguaje humano. Especie primitiva del tercer planeta. Ahora son territorio del Imperio Corbani. Entreguen a sus líderes para su procesamiento. La resistencia resultará en la extinción total. La voz de la presidenta Baker llegó por el canal seguro. Capitán Morrison, tiene plena autoridad para responder como mejor le parezca. Jake miró a Lisa Carter, luego a las pantallas que mostraban las ciudades de la Tierra llenas de gente haciendo su vida diaria. Pensó en su hija jugando en el patio de su escuela, sin saber que los alienígenas amenazaban su mundo. Doctora Carter, dijo que estos alienígenas nunca han luchado contra otros depredadores antes. Preguntó. Así es. Han sido los superdepredadores durante tanto tiempo que han olvidado lo que es enfrentar una competencia real. Jake activó el transmisor de respuesta por primera vez en la historia galáctica. La presa le estaba respondiendo a la flota alienígena Corbani. Aquí el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Rechazamos su demanda de rendición. Si quieren nuestro mundo, tendrán que tomarlo. En su nave insignia, el almirante Sar miró la pantalla de comunicación en SOC. En 3000 años de conquista, ninguna especie de presa se había negado a rendirse. Siempre suplicaban piedad o intentaban negociar. Nunca desafiaron a los Corbani a luchar. Señor, ¿cómo debemos responder?, preguntó su segundo al mando. Las garras de Sar se extendieron mientras sus instintos de caza se despertaban. Estos humanos eran o muy valientes o muy estúpidos. De cualquier manera, aprenderían porque los Corbani eran los superdepredadores de la galaxia. Preparen la fuerza de invasión, ordenó. Si quieren luchar, les daremos el honor de morir como guerreros en lugar de como ganado. Mientras las naves Corbani se movían hacia la Tierra, el almirante Sar sintió la emoción del comienzo de una verdadera caza. No tenía idea de que el pequeño planeta azul de abajo estaba a punto de enseñar a los mayores depredadores de la galaxia lo que significaba enfrentarse a los propios superdepredadores de la Tierra. Las naves Corbani descendieron a través de la atmósfera de la Tierra como estrellas fugaces. El almirante Sar observó desde su puente de mando cómo su fuerza de invasión se extendía por el planeta. 50.000 guerreros de élite estaban descendiendo en cada continente, listos para aplastar a esta extraña especie que se atrevía a resistir. Jake Morrison estaba en la sala de guerra, en las profundidades de las montañas de Colorado. A su alrededor, las pantallas mostraban los sitios de aterrizaje alienígenas esparcidos por la Tierra. Cada punto rojo representaba una nave de desembarco Corbani llena de cazadores letales. Las probabilidades parecían imposibles. Están aterrizando en todas partes a la vez, informó el coronel Alex Rivera, el principal estratega militar de la Tierra. Londres, Nueva York, Tokio, Moscú, cada ciudad importante está bajo ataque. La doctora Lisa Carter irrumpió por la puerta llevando su portátil y una pila de papeles de investigación. Su cabello estaba desordenado y sus ojos rojos por la falta de sueño, pero parecía emocionada en lugar de asustada. Jake, he estado analizando sus comunicaciones, dijo sin aliento. He descubierto algo importante sobre estos alienígenas. ¿Qué encontraste?, preguntó Jake. Lisa abrió su portátil y le mostró patrones de onda y gráficos de frecuencia. Apenas hablan entre ellos durante el combate. Cada guerrero Corbani opera solo. No son cazadores en manada como los lobos o los leones. Son depredadores solitarios como los tigres o los osos. El coronel Rivera levantó la vista de sus pantallas tácticas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nunca han aprendido a luchar en equipo, explicó Lisa. Cada especie que han conquistado antes era presa o depredadores débiles. Nunca se han enfrentado a otra especie que caza en grupos coordinados. Jake estudió las posiciones enemigas en sus pantallas. Los Corbani habían aterrizado en una formación perfecta, pero cada grupo actuaba de forma independiente. No se apoyaban mutuamente ni compartían información. Entonces, su mayor ventaja podría ser también su debilidad, dijo lentamente. Exactamente, respondió Lisa.
Son individualmente más fuertes que nosotros, pero somos mejores trabajando juntos. La voz de la presidenta Ellen Baker llegó a través del sistema de comunicación seguro. Capitán Morrison, estamos recibiendo informes de todo el mundo. Los alienígenas están exigiendo la rendición de los gobiernos locales. Algunas ciudades están considerando rendirse. Señora, necesitamos coordinar una respuesta global, dijo Jake. Si algunos países se rinden mientras otros luchan, seremos derrotados pieza por pieza. Estoy convocando una sesión de emergencia de las Naciones Unidas, respondió la presidenta. Pero necesitamos mostrarle al mundo que la resistencia es posible. Mientras tanto, en las montañas de Montana, la primera batalla real entre humanos y Corbani estaba a punto de comenzar. El sargento Ben Jackson lideraba un grupo de milicianos locales a través del espeso bosque. Habían estado cazando y pescando en estos bosques toda su vida. Ahora estaban cazando alienígenas. Ben era un hombre grande con manos rudas y una barba gris. Había servido en el ejército hace 20 años, pero la mayor parte de su experiencia de combate provenía de la caza de ciervos, alces y osos. Hoy, usaría esas mismas habilidades contra un tipo diferente de depredador. Recuerden lo que practicamos, susurró Ben a su equipo mientras se movían entre los árboles. Manténganse dispersos. Manténganse en silencio y esperen mi señal. A través de sus binoculares, Ben observó a un grupo de 6 guerreros Corbani moviéndose por el valle de abajo. Eran criaturas masivas, de 2.4 metros de altura con armadura natural y garras que podían cortar el acero. Pero caminaban en línea recta, haciendo ruido y sin vigilar cuidadosamente sus alrededores. Cazan como gente de ciudad, murmuró Ben para sí mismo. Sin paciencia, sin conciencia del entorno. La patrulla Corbani seguía un camino directo hacia el asentamiento humano más cercano. Su líder, un veterano con cicatrices llamado Krat, confiaba en que esta sería otra victoria fácil. Cada mundo que había conquistado antes seguía el mismo patrón. La especie presa entraría en pánico, se dispersaría y finalmente se rendiría cuando se dieran cuenta de que no podían ganar. Pero mientras Krat lideraba a sus guerreros a través del bosque, algo se sentía mal. El bosque estaba demasiado silencioso. En otros mundos, los animales de presa hacían ruido cuando los depredadores se acercaban. Aquí, hasta los pájaros habían dejado de cantar. El equipo de Ben Jackson se había posicionado en una formación de emboscada perfecta. 2 combatientes estaban escondidos en los árboles a cada lado del camino. 2 más esperaban detrás de troncos caídos con tiros claros a las espaldas de los alienígenas. El propio Ben se agachó detrás de una gran roca, listo para coordinar el ataque. Cuando la patrulla Corbani llegó a la zona de muerte, Ben dio una simple señal con la mano. 6 rifles humanos dispararon al mismo instante desde 6 direcciones diferentes. El ataque coordinado tomó a los alienígenas completamente por sorpresa. Krat rugió de dolor e ira mientras las balas golpeaban su armadura. 3 de sus guerreros cayeron inmediatamente, abrumados por el fuego cruzado. Los Corbani supervivientes intentaron contraatacar, pero no podían ver a sus atacantes en el espeso bosque. Dispersense y reagrúpense, ordenó Krat a sus guerreros restantes, pero el equipo de Ben Jackson también había planeado esto. Mientras los alienígenas intentaban escapar en diferentes direcciones, se toparon con más posiciones ocultas. Los humanos habían convertido todo el bosque en una trampa, con campos de tiro superpuestos y rutas de escape que conducían a más emboscadas. En 10 minutos, toda la patrulla Corbani fue destruida. El equipo de Ben solo había sufrido heridas leves. Rápidamente recogieron las armas alienígenas y desaparecieron de nuevo en el bosque antes de que pudieran llegar refuerzos. De vuelta en su centro de mando, Jake Morrison recibió la primera buena noticia del día. Se estaban reportando emboscadas exitosas similares desde áreas rurales de todo el mundo. Pequeños grupos de humanos estaban usando tácticas de caza para derrotar a fuerzas alienígenas mucho más grandes. La doctora Lisa Carter estaba analizando los informes de batalla con creciente emoción. Esto es exactamente lo que predije, le dijo a Jake. Los Corbani son luchadores individuales supremos, pero no pueden manejar ataques coordinados desde múltiples direcciones.
La doctora Lisa Carter había hecho otro descubrimiento importante. Llamó a Jake Morrison con noticias urgentes. Jake, he descubierto algo crucial sobre la sociedad Corbani, dijo emocionada. No solo son cazadores solitarios, son territoriales. Cada guerrero reclama un área específica y la defiende solo. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Jake. Significa que no comparten información eficazmente, explicó Lisa. Cuando derrotamos a una patrulla Corbani en un área, los alienígenas en otras áreas no aprenden de esa derrota. Siguen cometiendo los mismos errores. Esto le dio a las fuerzas humanas una gran ventaja. Cada emboscada exitosa les enseñaba más sobre las tácticas alienígenas, pero los Corbani seguían repitiendo sus estrategias fallidas. Los humanos compartían información instantáneamente a través de redes de radio, mientras que los alienígenas permanecían aislados en sus territorios de caza individuales. La sargento Amy Torres estaba demostrando esta teoría en los túneles del metro bajo la ciudad de Nueva York. Había convertido el laberinto subterráneo en una trampa mortal para las patrullas alienígenas. Los Corbani, acostumbrados a cazar en espacios abiertos, se confundían y desorientaban en los túneles oscuros. No pueden ver en la oscuridad tan bien como nosotros, informó Amy a su comandante. Y se pierden fácilmente bajo tierra. Conocemos estos túneles mejor que ellos. Su equipo había estado guiando a los cazadores Corbani a través del sistema de metro durante días, usando los trenes, pasajes de mantenimiento y estaciones abandonadas para lanzar ataques sorpresa. Los alienígenas los perseguirían por un túnel solo para encontrarse rodeados por humanos que atacaban desde pasajes de servicio que no sabían que existían. De vuelta en el centro de mando de Colorado, Jake Morrison coordinaba operaciones similares en todo el mundo. Llegaban informes de todos los continentes mostrando el mismo patrón. Pequeños grupos de humanos estaban derrotando a fuerzas alienígenas mucho más grandes a través de la persistencia, la coordinación y un conocimiento superior de sus territorios natales. Los Corbani esperaban una caza rápida, dijo Jake a su personal durante una reunión de estrategia. Pensaron que entraríamos en pánico y nos rendiríamos como todas las demás especies que han conquistado. En cambio, les estamos dando la caza más larga y difícil de sus vidas. El coronel Rivera señaló las pantallas tácticas que mostraban las posiciones enemigas. Sus fuerzas están dispersas por todo el planeta. Están tratando de controlar demasiado territorio con muy pocos guerreros. Ese es otro error, añadió la doctora Carter. Piensan como cazadores individuales reclamando territorio, no como un ejército ocupando terreno enemigo. El almirante Sar comenzaba a darse cuenta de su error, pero era demasiado tarde para cambiar de estrategia fácilmente. Sus fuerzas estaban comprometidas en operaciones terrestres en todo un planeta, luchando contra un enemigo que parecía fortalecerse cuanto más duraba la batalla. Señor, quizás deberíamos retirarnos y bombardear el planeta desde la órbita, sugirió su oficial táctico. Sar consideró esta opción, pero su orgullo de cazador se negó a aceptarla. Los Corbani eran los superdepredadores de la galaxia. No huían de la presa, por muy molesta que fuera. No, decidió, adaptaremos nuestras tácticas y aplastaremos a estos humanos en combate terrestre. Prepárense para desplegar las unidades de cazadores de élite. Pero a medida que más refuerzos Corbani aterrizaban en la Tierra, se encontraron frente a un enemigo que había aprendido de cada batalla anterior. Los humanos ya no solo sobrevivían. Estaban empezando a cazar de vuelta. La caza de persistencia había comenzado, y por primera vez en la historia galáctica, los Corbani eran los perseguidos. La presidenta Ellen Baker se paró ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, mirando a los representantes de todas las naciones de la Tierra. El edificio había sido dañado por los ataques Corbani, pero los delegados se habían negado a reunirse en otro lugar. Aquí era donde la humanidad tomaba sus decisiones más importantes. Y la decisión de hoy determinaría la supervivencia de su especie. Hace 3 semanas, éramos países separados con objetivos diferentes, comenzó la presidenta. Hoy, somos una especie que lucha por nuestro hogar. En la audiencia, el embajador ruso asintió a su homólogo chino. Estas dos naciones habían sido enemigas durante décadas.
Pero ahora sus soldados luchaban codo con codo en las ruinas de Moscú y Pekín. La invasión Korbani había logrado algo que años de diplomacia no pudieron. Había unido a la humanidad contra una amenaza común. El capitán Jake Morrison observaba el discurso desde su búnker de mando en Colorado. A su alrededor, las pantallas mostraban la situación global. Puntos verdes marcaban el territorio controlado por humanos. Puntos rojos mostraban las posiciones Korbani. Por primera vez desde que comenzó la invasión, había más puntos verdes que rojos. Jake, tienes que ver esto, llamó la doctora Lisa Carter desde su estación de investigación. Había estado trabajando sin dormir durante días, analizando cada pieza de tecnología alienígena que sus equipos podían capturar. ¿Qué encontraste?, preguntó Jake, acercándose a las pantallas de su computadora. Lisa señaló un escaneo detallado del equipo Korbani. He estado estudiando sus sistemas de comunicación y armas. La tecnología es increíblemente avanzada, pero está diseñada para uso individual. Mira esto. Le mostró la estructura interna de un rifle Korbani. Cada arma tiene su propia fuente de energía, sistema de puntería y suministro de munición. No comparten recursos ni coordinan patrones de fuego como lo hacen nuestras unidades militares. Entonces, son solitarios de alta tecnología, observó Jake. Exactamente. Y esa es su mayor debilidad, continuó Lisa. Mira lo que sucede cuando capturamos su equipo. En otra pantalla, mostró imágenes de soldados humanos usando armas Korbani capturadas. Los avanzados rifles alienígenas estaban siendo modificados y conectados a las redes de comunicación humanas. Los soldados compartían datos de puntería, coordinaban sus disparos y usaban las armas de maneras que los diseñadores originales nunca pretendieron. No solo nos estamos adaptando a su tecnología, explicó Lisa. La estamos mejorando añadiendo el trabajo en equipo humano. El comandante Alex Rivera irrumpió en el centro de mando, llevando informes urgentes del campo. Jake, estamos recibiendo noticias increíbles de todos los frentes. La resistencia europea ha recuperado París. Las fuerzas australianas han despejado a los alienígenas de Sydney. Y mira esto. Les mostró un video de la batalla en Tokio. Las fuerzas de autodefensa japonesas trabajaban con voluntarios civiles para conducir a los cazadores Korbani por las calles de la ciudad. Los humanos se movían como un banco de peces fluyendo alrededor de los obstáculos, rodeando a los alienígenas desde todas las direcciones a la vez. Los Korbani no entienden lo que están viendo, explicó Rivera. Esperan que cada humano luche solo como ellos. En cambio, estamos luchando como un organismo gigante. La doctora. Está funcionando en el campo, dijo el coronel Rivera. ¿Pero qué hay de las ciudades? Los alienígenas están exigiendo la rendición de los gobiernos. Jake miró las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas Korbani rodeando los principales centros de población. Los alienígenas habían esperado victorias rápidas en áreas urbanas donde millones de humanos estarían atrapados e indefensos. Necesitamos convertir las ciudades en campos de caza también, dijo Jake. Guerra urbana, tácticas de guerrilla, ataques de golpe y retirada. Pero las bajas civiles serán enormes, protestó Rivera. Las bajas serán peores si nos rendimos, respondió Jake. Al menos de esta manera estamos contraatacando. La doctora Carter asintió de acuerdo. Los Korbani esperan que actuemos como presas. Mientras sigamos actuando como depredadores, tenemos una oportunidad. El almirante Sar recibió los informes de las pérdidas de sus patrullas con incredulidad. En 3000 años de conquista, los Korbani nunca habían perdido unidades enteras ante armas primitivas. Estos humanos estaban luchando con toscas armas de proyectiles, pero de alguna manera estaban ganando batallas contra sus guerreros de élite. ¿Cómo es esto posible?, exigió a su oficial científico. Los humanos están usando tácticas de emboscada coordinadas, señor. Atacan desde múltiples posiciones simultáneamente, luego desaparecen antes de que podamos contraatacar. Saktar estudió las grabaciones de batalla. Los humanos se movían como una manada de depredadores rodeando a su presa. Pero se suponía que los Korbani eran los depredadores en esta caza.
Dupliquen el tamaño de las patrullas, ordenó. Envíen 12 guerreros en lugar de 6. Pero Jake Morrison ya estaba planeando esa posibilidad. En su sala de guerra, se coordinó con líderes de la resistencia de todo el mundo. Adaptarían sus tácticas a medida que los alienígenas adaptaran las suyas. Eso era lo que hacían los depredadores. Aprendían de cada caza y se convertían en mejores asesinos. La verdadera prueba apenas comenzaba. Los Corbani creían que entendían la guerra. Pero nunca se habían enfrentado a una especie que se negaba a ser presa. Los humanos de la Tierra estaban a punto de enseñar a los superdepredadores de la galaxia una lección sobre el verdadero significado de la caza. La coronel Katie Walsh corría por las calles en llamas de Denver, sus botas de combate chapoteando en charcos de agua de lluvia mezclada con sangre alienígena. Detrás de ella, un escuadrón de 12 soldados humanos la seguía en perfecta formación. Llevaban 6 horas seguidas corriendo y luchando, guiando a un grupo de cazadores Corbani en una persecución mortal por la ciudad. ¿Cuánto falta?, jadeó el soldado Tom Miller, el miembro más joven de su equipo. Otros 3 kilómetros, respondió Katie sin reducir la velocidad. Quédense conmigo. Ya casi llegamos a la trampa. Los guerreros Corbani que los perseguían se estaban cansando. Katie podía oír su respiración pesada y sus pasos más lentos resonando en los edificios. Estos alienígenas estaban hechos para ataques rápidos y potentes, no para persecuciones largas. Los humanos, por otro lado, nacieron para correr. La doctora Lisa Carter estaba sentada en su laboratorio móvil, un camión convertido que seguía a las unidades de combate por el campo de batalla. Estaba estudiando el equipo Corbani capturado y muestras biológicas, tratando de entender sus debilidades. Jake, mira esto, dijo por su radio. He estado analizando su estructura muscular. Los Corbani son como guepardos, increíblemente rápidos y fuertes en ráfagas cortas, pero se cansan rápidamente. La voz del capitán Jake Morrison crepitó a través de la estática. ¿Qué tan rápido? Su máxima efectividad de combate disminuye a la mitad después de 30 minutos de actividad continua, informó Lisa. Después de 1 hora, funcionan con pura adrenalina. Después de 2 horas, están agotados. Eso explica por qué la estrategia de Katie está funcionando, respondió Jake. Sigue estudiándolos. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Katie Walsh había descubierto esta debilidad durante su primera batalla con los alienígenas hace 3 días. Se había visto obligada a retirarse de un ataque Corbani, pero en lugar de huir por completo, mantuvo a los alienígenas persiguiéndola. Después de 1 hora de persecución por las calles de la ciudad, los poderosos cazadores alienígenas respiraban con dificultad y cometían errores. Ahora usaba este conocimiento para cazar a los cazadores. Su equipo se enfrentaría a una patrulla Corbani, luego se retiraría lentamente, manteniéndose lo suficientemente adelante como para que los alienígenas lo siguieran. Los humanos dispararían algunos tiros, retrocederían, dispararían de nuevo y retrocederían de nuevo. Era como un juego mortal de persecución que duraba horas. Los Corbani, criados para batallas decisivas, no entendían este tipo de guerra. En su mundo natal, las peleas terminaban rápidamente con el depredador más fuerte matando al más débil. Nunca se habían encontrado con una presa que pudiera superarlos en una larga persecución. El mayor Steve Collins estaba usando tácticas diferentes en los bosques de Oregón. Había pasado semanas estudiando manadas de lobos en la reserva de vida silvestre local, aprendiendo cómo coordinaban sus ataques. Ahora aplicaba esas lecciones a los soldados humanos. Recuerden, no estamos tratando de matarlos a todos a la vez, dijo Steve a su pelotón mientras se preparaban para otra emboscada. Estamos desgastándolos, un mordisco a la vez. Sus soldados se movían por el bosque como lobos, siempre en comunicación, siempre cuidándose las espaldas. Cuando atacaban a una patrulla Corbani, golpeaban desde múltiples direcciones y luego desaparecían en el bosque antes de que los alienígenas pudieran responder eficazmente. Los Corbani los perseguirían, pero los humanos conocían cada árbol, cada sendero, cada escondite en su territorio. Llevaban a los alienígenas en círculos, atacando cada vez que surgía la oportunidad,
y luego se desvanecían de nuevo en el bosque como fantasmas. El almirante Sar estaba en su puente de mando, estudiando los informes de las fuerzas terrestres con creciente frustración. Se suponía que sus guerreros estaban obteniendo victorias fáciles, pero en cambio estaban siendo lentamente desgastados por estos persistentes humanos. Señor, hemos perdido otras 12 patrullas en el último día, informó su oficial táctico. Los humanos se niegan a luchar adecuadamente. Atacan, se retiran, atacan de nuevo, se retiran de nuevo. Nunca se plantan y luchan como guerreros honorables. Luchan como cobardes, gruñó Sar. Pero incluso los cobardes pueden ser peligrosos si no se les trata adecuadamente. Lo que el almirante no entendía era que los humanos no luchaban como cobardes. Luchaban como humanos. Durante millones de años, los primeros humanos habían cazado animales masivos como mamuts y osos gigantes usando las mismas tácticas. Perseguían a sus presas durante horas o incluso días, dándoles pequeños mordiscos, desgastándolos hasta que las criaturas gigantes colapsaban por el agotamiento. Carter asintió emocionada. Es justo como lo predije. Los humanos evolucionaron junto a otros cazadores en manada. Aprendimos a coordinarnos no solo con nuestra propia especie, sino con perros, caballos e incluso delfines. Los Corbani nunca han visto nada como nuestro nivel de cooperación. En el Océano Pacífico, el capitán Troy Henderson comandaba una flota de buques navales que había estado cazando fuerzas submarinas Corbani durante días. Los alienígenas habían establecido bases en el fondo del océano, pensando que estarían a salvo de los ataques humanos. Estaban equivocados. Lancen el ataque coordinado, ordenó Troy a su flota. 12 naves atacaron la base alienígena simultáneamente desde diferentes ángulos. Submarinos humanos que habían estado rastreando los movimientos Corbani durante semanas guiaron a los buques de superficie a sus objetivos. Cargas de profundidad y torpedos golpearon la base alienígena en un patrón que impedía cualquier ruta de escape. El comandante submarino Corbani nunca se había enfrentado a un asalto tan coordinado. Sus fuerzas eran individualmente superiores a cualquier buque humano, pero no podían igualar la potencia de fuego combinada de toda una flota trabajando en conjunto. Muy por encima de la tierra, la coronel Lisa Murphy lideraba un escuadrón de cazas a reacción en combate aéreo contra las unidades aéreas Corbani. Los pilotos humanos habían estudiado bandadas de aves migratorias para aprender nuevas técnicas de vuelo en formación. Manténganse en el patrón, transmitió Lisa por radio a sus pilotos. Recuerden, no estamos tratando de igualar su velocidad y potencia de fuego individual. Estamos usando nuestros números y coordinación. Los cazas humanos se movían por el cielo como una bandada de estorninos, girando y virando en perfecta sincronización. Cuando los pilotos Corbani intentaban apuntar a una aeronave, se encontraban rodeados por docenas de otras. Los cazas alienígenas eran más rápidos y estaban más fuertemente armados, pero no podían seguir la pista de tantos objetivos coordinados. De vuelta en su nave insignia, el almirante Sar observaba los informes de batalla con creciente alarma. Sus fuerzas estaban siendo derrotadas no por tecnología superior o habilidad individual, sino por algo que nunca había encontrado antes. Cooperación perfecta entre miles de combatientes individuales. Señor, los humanos actúan como si compartieran una sola mente, informó su oficial táctico. Su coordinación está más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos militares. Sar estudió las grabaciones de las operaciones de combate humanas. Vio a soldados compartiendo munición con extraños, pilotos arriesgando sus vidas para proteger aeronaves dañadas y civiles ofreciéndose como voluntarios para guiar a las unidades militares a través de sus territorios natales. Esto es imposible, murmuró. Las especies depredadoras no cooperan a este nivel. Compiten por recursos y territorio. Pero la doctora Lisa Carter podría habérselo explicado. Los humanos no eran depredadores típicos. Eran la única especie de la galaxia que había evolucionado para cazar presas mucho más grandes y peligrosas que ellos mismos. Los primeros humanos habían derribado mamuts lanudos y tigres dientes de sable, no por fuerza individual, sino por niveles sin precedentes de cooperación y planificación. Ahora, esos mismos rasgos se aplicaban a escala planetaria.
Antiguos enemigos compartían armas e inteligencia. Naciones ricas enviaban suministros a las pobres sin pedir pago. Científicos de países competidores trabajaban juntos en la investigación de tecnología alienígena. El capitán Jake Morrison recibió una llamada de líderes de la resistencia de todo el mundo. Cada uno informó del mismo fenómeno. Los humanos no solo estaban luchando contra los Corbani. Estaban luchando como una especie unificada por primera vez en su historia. Jake, esto es más grande que solo tácticas militares, le dijo la doctora Carter. La invasión ha despertado algo en la naturaleza humana que ha estado latente desde que éramos cazadores-recolectores. Estamos recordando cómo ser una especie de manada. La evidencia estaba en todas partes. En África, grupos tribales que habían sido enemigos durante generaciones ahora compartían terrenos de caza para luchar contra los alienígenas. En América del Sur, los cárteles de la droga proporcionaban armas a las fuerzas gubernamentales. En el Medio Oriente, los antiguos conflictos religiosos se dejaban de lado para centrarse en la amenaza común. El almirante Saar tomó una decisión desesperada. Comprometería toda su fuerza de reserva en la tierra, incluidas las unidades de cazadores de élite que nunca habían sido derrotadas en batalla. Estos eran los guerreros Corbani más hábiles del imperio. Cada uno capaz de destruir ejércitos enemigos enteros. Desplieguen la guardia ápice, ordenó. Si la excelencia individual no puede derrotar a estos humanos, entonces les mostraremos lo que los verdaderos cazadores pueden lograr. Pero a medida que las fuerzas de élite Corbani descendían hacia la Tierra, fueron detectadas por una red global de observadores humanos, operadores de radioaficionados, observadores de aves y astrónomos aficionados de todos los continentes informaron de los movimientos alienígenas a los comandantes militares. En cuestión de horas, cada grupo de resistencia humana en el planeta sabía exactamente dónde aterrizarían los refuerzos alienígenas y cuántas tropas llevaban. La información fluyó a través de una red que incluía canales militares, foros de Internet, redes sociales e incluso walkie-talkies de niños. La doctora Carter observó los patrones de comunicación en su equipo de monitoreo con asombro. Han creado un sistema nervioso a escala planetaria, le dijo a Jake. La información fluye entre los humanos más rápido de lo que los Corbani pueden procesar lo que está sucediendo. Jake sonrió sombríamente mientras miraba las pantallas tácticas. Los puntos rojos que representaban a las fuerzas enemigas ahora estaban rodeados de puntos verdes que representaban las posiciones humanas. Los cazadores se habían convertido en la presa, y ni siquiera se habían dado cuenta todavía. «Que vengan», dijo. «Les mostraremos a estos superdepredadores lo que sucede cuando amenazan a la manada de la Tierra». Las fuerzas de élite Corbani aterrizaron en la Tierra como meteoros cayendo, su armadura brillando al rojo vivo por la entrada atmosférica. Eran la guardia ápice, los guerreros más temidos de la historia galáctica. Cada uno había destruido personalmente civilizaciones enteras. Su líder, el general Borak, nunca había perdido una sola batalla en 200 años de conquista. Pero cuando las élites alienígenas tocaron tierra en el interior de Australia, encontraron algo esperándolos que ningún Corbani había encontrado antes. El lugar de aterrizaje estaba rodeado por 10.000 combatientes humanos, todos armados con armas alienígenas capturadas y conectados por una red de comunicación que abarcaba todo el planeta. El capitán Jake Morrison observó cómo se desarrollaba la batalla desde su centro de mando, coordinando la respuesta global desde Colorado. La doctora Lisa Carter se sentó a su lado, monitoreando las comunicaciones alienígenas y proporcionando inteligencia en tiempo real a las fuerzas humanas de todo el mundo. «Jake, no se están adaptando», dijo Lisa con emoción en su voz. «Los Corbani siguen usando las mismas tácticas de caza individual que les funcionaron hace 3000 años. No han aprendido nada de nuestras batallas anteriores». En el campo de batalla en Australia, el general Borak lideró a sus guerreros de élite en un asalto directo contra las posiciones humanas. Los Corbani se movían con una precisión mortal, cada guerrero operando de forma independiente como una perfecta máquina de matar. Pero los humanos habían aprendido a pensar de manera diferente. «Esperen la señal», susurró el sargento Pete Davis en su radio. Era un granjero de Queensland que nunca había visto combate antes de la invasión.
Ahora comandaba una unidad mixta de soldados australianos, marines estadounidenses, comandos británicos y voluntarios japoneses. Cuando las fuerzas de Borak entraron en el rango, Pete dio la orden que había sido planeada por estrategas militares de 12 países diferentes. Ejecuten la operación Caza en Manada. 10.000 combatientes humanos abrieron fuego simultáneamente desde posiciones ocultas que formaban un círculo perfecto alrededor de la zona de aterrizaje alienígena. El bombardeo coordinado vino de todas las direcciones a la vez, sin dar a los Corbani forma de identificar objetivos individuales o planificar contraataques. El general Borak nunca había experimentado nada como este asalto. En cada mundo que había conquistado, las fuerzas enemigas atacaban desde una dirección, permitiendo a sus guerreros enfrentarlos en un honorable combate individual. Pero estos humanos atacaban desde todas partes simultáneamente. Sus ataques sincronizados con precisión mecánica. Dispersense y ataquen individualmente, ordenó Borak a sus guerreros, siguiendo las tácticas estándar Corbani. Pero en el momento en que sus fuerzas se dispersaron, la respuesta humana cambió. En lugar de mantener su círculo defensivo, los combatientes humanos fluyeron como el agua, rodeando a cada guerrero Corbani aislado con números abrumadores. Lo que había sido una sola gran batalla se convirtió en cientos de pequeñas batallas, cada una librada por múltiples humanos contra alienígenas individuales. La doctora Carter monitoreaba la batalla a través de transmisiones satelitales e informes de campo. Están haciendo exactamente lo que predijimos, le dijo a Jake. Los Corbani se dividen porque así es como siempre luchan. Ahora cada uno se enfrenta a 20 o 30 humanos trabajando juntos. El comandante Alex Rivera coordinaba las operaciones terrestres desde un puesto de mando móvil. Observó cómo los equipos humanos usaban tácticas tomadas de cazadores en manada de todo el mundo. Algunos grupos rodeaban a sus objetivos como lobos. Otros atacaban en oleadas como hormigas legionarias. Y otros usaban tácticas de ataque y retirada como perros salvajes desgastando a presas más grandes. Los alienígenas son increíbles luchadores individuales, informó Rivera a Jake. Pero no pueden manejar nuestra ventaja numérica y coordinación. Cada vez que uno de ellos mata a un humano, aparecen 10 más para tomar el lugar de esa persona. En el espacio sobre la Tierra, la verdadera sorpresa esperaba al almirante Sakhtar. Mientras sus fuerzas terrestres de élite luchaban en la superficie, las fuerzas espaciales humanas habían estado preparando su propio ataque coordinado contra la flota Corbani. El capitán Troy Henderson ahora comandaba no solo sus buques navales, sino una flota espacial improvisada construida con tecnología alienígena capturada e ingenio humano. Naves espaciales civiles, satélites militares modificados e incluso la Estación Espacial Internacional habían sido armados con armas de ingeniería inversa a partir del equipo Corbani. A todas las unidades, aquí Henderson, anunció Troy a la flota combinada de la Tierra. Ejecuten la operación Superdepredador. El ataque espacial humano tomó al almirante Sar completamente por sorpresa. Sus sensores se habían centrado en la batalla terrestre, esperando que los humanos primitivos se limitaran al combate planetario. En cambio, 60 naves espaciales humanas improvisadas atacaron su flota desde múltiples vectores simultáneamente. Las naves humanas eran individualmente débiles en comparación con las naves de guerra Corbani, pero luchaban con la misma coordinación de manada que estaba ganando batallas en la superficie. Cuando las naves de Sakhtar apuntaban a una nave humana, otras 3 se movían para protegerla mientras otras 4 atacaban desde diferentes ángulos. Señor, los humanos están usando nuestras propias armas contra nosotros, informó el oficial táctico de Sakhtar. Pero las han modificado para que trabajen juntas de maneras que nunca diseñamos. La doctora Lisa Carter había tenido razón sobre la adaptabilidad humana. La tecnología alienígena capturada había sido mejorada con protocolos de trabajo en equipo humano, permitiendo que múltiples naves compartieran datos de puntería, combinaran su potencia de fuego y coordinaran maniobras defensivas automáticamente. El almirante Sar observó con horror cómo su supuestamente invencible flota era lentamente desmantelada por naves espaciales construidas en garajes y fábricas humanas. Los humanos no solo usaron su tecnología, la mejoraron añadiendo su habilidad natural para cooperar. En tierra,
El general Borak estaba experimentando la misma derrota imposible. Sus guerreros de élite caían uno por uno ante tácticas humanas que violaban todo lo que él entendía sobre el combate. Los humanos nunca luchaban de manera justa, nunca daban a sus guerreros la oportunidad de un combate individual honorable. En cambio, pululaban como insectos, se coordinaban como mentes colmena y se adaptaban como organismos vivos. Cuando una táctica fallaba, cambiaban instantáneamente a otra. Cuando un grupo era derrotado, aparecían 10 grupos más de la nada. Esto es imposible, gruñó Borak mientras las fuerzas humanas rodeaban su posición. Las especies de presa no luchan así. Pero Jake Morrison finalmente había entendido lo que hacía únicos a los humanos en la galaxia. No eran solo otra especie depredadora. Eran los únicos depredadores que habían aprendido a cazar como un solo organismo que abarcaba un planeta entero. Doctora Carter, comuníqueme con la frecuencia de mando Corbani, ordenó Jake. Lisa accedió rápidamente al sistema de comunicación alienígena. Estás conectado. Jake activó el transmisor y habló directamente con el almirante Star por primera vez. Flota Corbani, aquí el capitán Jake Morrison de la Tierra. Su invasión ha fracasado. Retiren sus fuerzas ahora o destruiremos cada nave de su flota. La voz del almirante Saktar regresó llena de rabia y confusión. Imposible. Los Corbani son los superdepredadores de la galaxia. No nos retiramos de la presa. Cometieron un error, respondió Jake con calma. Asumieron que éramos presa, pero los humanos también somos depredadores. Simplemente somos mejores en ello que ustedes. La prueba era visible en cada campo de batalla. Fuerzas Corbani que habían conquistado 47 mundos estaban siendo sistemáticamente destruidas por una especie que habían considerado primitiva. Los humanos luchaban con armas, tácticas y coordinación que los alienígenas no podían igualar ni entender. En el interior de Australia, el general Borak hizo su última resistencia con la última docena de miembros de su guardia de élite. Estaban rodeados por miles de combatientes humanos que podrían haberlos abrumado fácilmente. En cambio, Jake Morrison dio una orden diferente. Dejen que se retiren a sus naves, ordenó. Quiero que la galaxia sepa lo que pasó aquí. La doctora Carter lo miró sorprendida. ¿Los dejas escapar? Jake asintió sombríamente. Los Corbani necesitan difundir la noticia. La Tierra ya no es una presa. Ahora somos cazadores, y queremos que la galaxia sepa que los humanos protegen a su manada. Las fuerzas Corbani supervivientes huyeron a sus naves y escaparon al espacio, llevando consigo la noticia más impactante de la historia galáctica. Los superdepredadores habían sido derrotados por una especie que luchaba como un solo organismo unificado. Mientras las naves alienígenas desaparecían en el hiperespacio, Jake Morrison se paró en el techo de su búnker de mando y miró hacia las estrellas. En algún lugar allá afuera, el Imperio Corbani estaba aprendiendo que ya no eran los cazadores más peligrosos de la galaxia. Doctora Carter, empiece a preparar nuestra propia flota, ordenó Jake. Si hay otras especies como los Corbani por ahí amenazando otros mundos, entonces la manada de la Tierra necesita hacer algo al respecto. Por primera vez en la historia galáctica, los cazadores se habían convertido en la presa, y la humanidad apenas estaba comenzando.